Pues este es el vídeo en el que os voy a explicar un poquito el informe que os resumí en el vídeo anterior. Lo más importante era que el parénquima estaba bien. El parénquima es el tejido cerebral, no había masa cerebral dañada, así pues una preocupación menos, y que lo que sí estaba destruido serían las uniones entre esas neuronas. La hernia subfalcina también era un poco preocupante porque había desviado 7 milímetros la línea media, y eso es mucho en un cerebro, como 1 centímetro casi. Aquí hay que explicar que una de las partes del cerebro que se llama circunvolución cingulada es la que se encuentra entre la corteza y el sistema límbico. Pues esa es la parte que, por así decir, se ha herniado, así que tenemos afectación de la zona límbica. Bueno, pues ahí tenemos la explicación de por qué las emociones de esta persona estaban a flor de piel y no hacía más que llorar. Pero también la circunvolución cingulada se conecta con otras áreas, como puede ser el tálamo, que es el que recibe las sensaciones de los receptores y las envía a la corteza para ver cómo hay que actuar, o el hipocampo. Pues ya tenemos también dañada algo de memoria. No la memoria a largo plazo, esa estaba perfecta, pero la memoria emocional o la memoria espacial sí estaban perjudicadas, así que vamos a tener problemas visoespaciales. La circunvolución se conecta con la amígdala. Hay que trabajar mucho en la seguridad, darle ánimos, pero también infundirle seguridad para que confíe, convertirse en la autoridad para ese cerebro, que ese cerebro confíe en lo que estamos diciendo sin que se active el mecanismo de miedo, o retrocederemos en los avances. También se conecta la circunvolución con los ganglios basales y con la corteza frontal y la prefrontal. Incluso se conecta con el área de Broca, así que tenemos el habla, la producción vocal, tenemos el procesamiento de las emociones, la regulación del comportamiento, el control atencional, la toma de decisiones, la planificación de las acciones, porque no nos olvidemos que además el tumor en sí estaba presionando, estaba aplastando la zona frontal y la prefrontal. Es decir, toda la corteza motora, premotora y el área prefrontal están afectadas. Si unimos la presión de la lesión y el edema que han provocado el efecto de masa del que hablaba el informe, es decir, que han comprimido las zonas, tenemos un cóctel perfecto entre síntomas motores, emocionales y funciones ejecutivas. La persona recibe estímulos, de hecho esta persona tenía sensaciones. La parte sensorial no estaba afectada, pero no es capaz de crear patrones ni ordenar el movimiento. Tampoco se podía concentrar en las órdenes que se le daban. Además, estaba también un poco afectado el control de impulsos, que unido al control atencional nos dan una mezcla de no puedo concentrarme, pero soy impulsivo y no me espero a ver qué me estás diciendo, sino que me lanzo. Este binomio es peligroso. Entonces, al principio tú tienes a una persona hemipléjica y delante parece que lo principal es que se mueva. Pues no. Lo primero era recuperar la zona prefrontal, que es la cognitiva, es decir, la atención, la memoria, el aprendizaje, el control de impulsos. Sin toda esa parte es imposible reaprender los movimientos. Pero si el parénquima estaba bien, quiere decir que el efecto de masa había aplastado el lóbulo. Se habían roto, es verdad, las uniones entre las neuronas. Había que volver a crear esas uniones. Y eso en una corteza motora implica reaprender movimientos. Por eso os digo que sin la corteza prefrontal el aprendizaje no es posible. Y lo primero que hice fue aprovechar que la memoria a largo plazo estaba muy bien. Las primeras noches hospitalarias las empleé en hablar mucho, todo lo que pude, pero hablar razonando, charlas razonadas, para ver si el razonamiento estaba afectado. Es decir, tú hiciste esto en tal momento, ¿por qué fue? Fue por esto, fue por lo otro, pero entonces resulta que se derivó tal consecuencia. Cosas así, que veamos que no hay problemas cognitivos. Estuve sacándole anécdotas, vivencias, también estuve viendo si había algún tipo de acalculia, es decir, alguna agnosia, recordando números de teléfono, sumando cifras, siempre aplicados estos ejercicios a experiencias vividas. No quiero que este vídeo sea muy largo, entonces en próximos vídeos os iré dando ideas de los ejercicios que yo iba haciendo con esta persona, pero despacito, poco a poco, porque es un trabajo de muchos meses, es muy complejo y aún seguimos en proceso de mejora.